Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Marta Rosenberg, nada más y nada menos, que es feminista, psicoanalista, médica, expresidenta del Foro de los Derechos Reproductivos, cofundadora de la Compañía Nacional por el Aborto Seguro, Libre y Gratuito, gran pionera en esta lucha en Argentina. Esa sería como la presentación formal, pero fíjense que hace poco, hacia finales del año 2020, Marta presentó su libro titulado Del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis y Política. Y en aquella presentación, Diana Maffia, que es feminista y doctora en filosofía, la presentaba de esta manera y me pareció muy interesante y la voy a compartir con ustedes. Marta no grita. Su estridencia no está en los decibeles del sonido, sino en el destello de la idea. Se parece a la poesía de tenor, porque inquieta, porque no nos deja en el mismo lugar después de leerla, por ser una adelantada a su tiempo. Yo estoy muy contento de tenerte, Marta. Gracias por estar acá con nosotros en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Contenta de que me presentes de esa manera tan qué sé yo, benevolente, tan cálida de Diana, ¿no? Le agradezco también a ella esa presentación y a vos la invitación. Estoy de verdad muy complacido de tenerte en este espacio, bueno, sobre todo por lo que implica en este tiempo abrir una ventana, ¿no? Dentro de la agenda, para, bueno, conversar y detenernos un poco, ¿no? Quisiera partir por allí. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido, digamos, esto de trasladarte a los medios digitales? Antes de que iniciáramos la grabación me decías que estás con muchas cosas, que te has sentido saturada por el Zoom, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, la saturación tiene que ver con que como yo no salgo, o salgo lo mínimo que puedo, estoy conectada todo el tiempo. Y es como si me hubieran trasladado a otro mundo, a otra cultura. No era mi forma de vivir hasta el año pasado, hasta la pandemia. Pero bueno, primero porque soy persona de alto riesgo, y tengo mucho miedo de contagiarme. Ahora ya no tanto, porque a partir de hace 20 días, 3 o 4 semanas, no, hace a partir de 2 semanas ya tengo 2 dosis de la vacuna, entonces me siento más tranquila. Pero además, como coincidió con la salida de mi libro, el que vos mencionabas, El aborto y otras interrupciones, tuve una cantidad de solicitud de entrevistas y de presentaciones y de invitaciones en espacios que se mantuvieron muy activos, espacios del feminismo nacional aquí en Argentina e internacional, que se han mantenido muy activos en estas circunstancias. Curiosamente, no se vio interrumpida, para tomar el título de mi libro, para nada la actividad de los movimientos feministas a nivel tanto regional como internacional. Incluso si tomamos la situación en Chile, que hizo
una explosión realmente muy importante y que a mí personalmente que amo el país vecino, tiene mucho peso para nosotras todo lo que pasa en Chile, a partir de una visibilización muy importante en los medios, en las redes, de las actividades del feminismo a nivel regional, es decir, de América Latina, pero especialmente en el Cono Sur. En Chile, en Brasil es menos visible porque las cosas están espantosamente mal, pero también hay una actividad, una reactivación muy importante, porque en Brasil había declinado mucho la actividad del movimiento feminista. Y en Uruguay siempre se mantuvo, como es Uruguay, en muy buenos niveles sostenidos, pero en este momento también hay un desastre. Así que es como vivir en otro mundo. Yo te digo que tengo un efecto como de transculturación, no sé, como que entrando en otra cultura, porque normalmente yo los medios los utilizo, pero tienen un lugar acotado. Y en este momento, ya hace mucho tiempo, son como el lugar en donde vivo, los medios, las redes, a pesar de que las manejo bastante mal, pero bueno, con esa limitación, pero como que no hay otro. Es un lugar de conexión, pero de encierro también. Un poco algo que mencionaba Ana María Fernández, que estuvo en la primera temporada del podcast, es que los dispositivos tecnológicos de alguna manera garantizan la conexión para quienes tienen el acceso a ellos, pero no necesariamente garantizan la comunicación, que la conexión no necesariamente garantiza la comunidad. Y es por eso que es interesante esto que traes de la idea del encierro, ¿no? Como que, bueno, estamos cada quien desde su aparatito conectado con el otro, pero a la vez como aislados. Y bueno, y esto ha sido justamente algo que ha sido bastante, bueno, fuerte, ¿no? De sostener por tanto tiempo. Sí, a mí me ha cambiado mucho mi cotidianeidad. Y además hay una especie de, también me parece a mí, como de, iba a decir furor, no sé si es un poco fuerte, pero de furor como extractivista, ¿viste? Todo, queremos hacer todo, abarcar todo, nada, nos llevamos todo lo que podemos. No sé, creo que es un cambio cultural, además de los cambios materiales, por supuesto, pero es un cambio cultural muy, muy importante. Para mí, tal vez por mi edad, que tengo ese contraste, ¿no? Entre tener que inventar una forma de estar encerrada y de envejecer, porque además eso es muy importante para una persona de mi edad, el manejo de los medios y las redes con las limitaciones de la memoria, por ejemplo, que aprendo un mecanismo y a los 2 minutos me lo olvidé, lo tengo que volver a aprender. Es decir, es un cambio cultural muy importante, un cambio generacional, un cambio de cultura, un cambio de distancia también, así tan cercanos y tan lejanos al mismo tiempo. Es impresionante. Yo siento que es un hito importante puedo decir una palabra muy rimbombante, un hito importante de la humanidad. A propósito de esto que dices del hito importante de la humanidad y de los cambios culturales, fíjate que el año pasado cerró de una manera bastante
sorpresiva y grata, pensando un poco en lo que sucedió con la aprobación de la ley del aborto seguro, gratuito. Y bueno, quería quizás como escuchar un poco lo que significó para ti ese momento. ¿Cómo fue, Marta, recibir esta noticia? ¿Qué significó? Porque además se dio en medio de un tiempo bueno, que ha sido bastante complicado y en medio de todo este tiempo apareció esta noticia, ¿no? Pero es una aparición producto de unas luchas, producto de un recorrido, porque ha habido mucho trabajo detrás. ¿Cómo fue para ti ese tiempo, ¿no? Ese momento, ¿no? De conocer la noticia. Diría que no fue un momento, fue un recorrido, una parte, la parte final antes de la legalización. Fue muy conmovedor el momento de la aprobación, pero como venimos trabajando hace tanto tiempo, yo, no sé, 20, 30 años, ni hago el cálculo, porque y trabajando especialmente, además, desde que se hizo el anuncio de que se iba a tratar el proyecto presidencial en este periodo legislativo. Nosotros teníamos un proyecto, el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lo teníamos presentado, como lo hemos tenido presentado durante los últimos 15 años. Ha habido proyecto de la campaña para ser tratado, que recién en el año 2018, se trató y hubo esas movilizaciones impresionantes, muy parecidas en su magnitud a las movilizaciones chilenas, debo decir, muy interesantes en el espacio político aquí en Argentina. Y, y bueno, a partir de ahí, a partir de que el Senado en el 18 rechazó, junio del 2018, rechazó el proyecto que tenía media sanción ya de diputados, que había sido una discusión larguísima, profundísima, en el Parlamento, que movilizó muchísimo. Bueno, fue derrotada en el Senado y desde ese mismo momento decidimos que insistíamos, que presentábamos de nuevo un proyecto y que seguíamos adelante, que esa derrota fue de una forma que nos impulsaba a continuar. Así que fueron 2 años de una militancia muy intensa, que además se reforzaron mucho con la declaración en la campaña presidencial de Alberto Fernández de apoyo a la legalización del aborto. Es decir, él se pronunció y prometió hacerlo en su campaña electoral, y creo que fue un fenómeno muy significativo, porque hasta entonces en nuestra historia estar a favor del derecho al aborto era considerado piantavotos, como decimos nosotros. Y creo que fue una movida política ejemplar el tomarlo como una reivindicación popular que le deparó muchos votos, no le restó votos. Es decir, que a partir de ahí nuestra militancia adoptó también un ritmo muy intenso, y entonces esperábamos cuando el presidente, el después presidente, habló del apoyo a la legalización del aborto, dijo que iba a ser uno de los primeros proyectos que iba a presentar al Parlamento. Entonces lo incluyó, creo que dentro de los primeros 3 o 10, no me acuerdo si lo dijo explícitamente o teníamos la información que estaba dentro de los primeros 3 proyectos que iba a presentar. Entonces, te imaginas que eso imprimió un ritmo vertiginoso,
y además imprimió un ritmo vertiginoso de la militancia a favor de nuestro proyecto, del proyecto de la campaña que estaba presentado y tenía estado parlamentario desde septiembre del año anterior, del 19. Y esperábamos que la presidencia, el proyecto del Ejecutivo, apoyara nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es un proyecto muy elaborado colectivamente a partir de toda la experiencia del 2018, con todos los aportes de la discusión que duró meses, es decir, un proyecto que respondía, aprobado en nuestras asambleas, etc. Así que hubo por un lado mucha alegría, por otro lado una actitud que tratamos siempre de conservar, de autonomía política y de respaldo de nuestro proyecto, que era el producto de nuestro trabajo de 30 años, de 15 años de la campaña. Producto de un trabajo enorme, ¿no? Imagínate, se dice fácil 30 años, pero bueno, décadas. Yo digo 30 años porque estoy hablando por mí sola, claro. pero es un trabajo muy, muy, muy extenso que ha permitido justamente tener ese grado de adhesión y de apoyo masivo por la forma en que hemos trabajado, porque hemos trabajado en todos los espacios sociales, digamos. Hemos trabajado en todos los intersticios de la sociedad, tenemos apoyo, hemos trabajado en escuelas, universidades, clubes de barrio, comedores populares, organizaciones políticas de base, grupos feministas. Es decir, creo que esos tantos años de trabajo se reflejaron un poco en esa masividad, en hasta dónde estábamos insertadas en un espacio social que permitió esa manifestación de apoyo, incluido las asociaciones políticas que hicimos, una fundamental con el movimiento Ni Una Menos, con el movimiento del 8M, los paros mundiales de mujeres, con los movimientos queer de distintos grupos que siempre han estado dentro de nuestra campaña, pero se empezaron a hacer redes de médicos por el derecho a decidir, redes de docentes por la educación sexual integral que incluya la enseñanza del aborto como un derecho, no como problema. Creo que esa masividad y el triunfo de que el presidente apoyara, es decir, que él sumó su poder a obtener la legalización del aborto que nosotras hemos promovido y trabajado durante tanto tiempo. Sabes que para quienes nos siguen, Marta Rosenberg forma parte de esta compilación, lo estoy mostrando acá en pantalla para quienes nos están viendo en YouTube, esta compilación hecha por Irene Meller, que se titula Psicoanálisis y Género, escrito sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia. Y bueno, ella participa con un artículo que tituló La práctica del aborto, sus agentes, sus efectos. Y hacia el final del artículo tú decías algo que me parece que está en relación con esto que mencionabas, ¿no? Del cambio cultural que se está dando. Y decías, hoy podemos encontrar en las numerosas variantes del ejercicio de la maternidad tanto la persistencia de esta inercia cultural como los indicios de su modificación. Cada vez más, mujeres la conciben como resultado de una elección voluntaria y no como una obligación compulsiva de coincidir con este ideal. Y esto me parece que de alguna manera, bueno, resume quizás lo que está sucediendo a nivel del imaginario social, ¿no? En relación, pues, a la manera que se tiene, pues, de concebir este tema, el asunto del aborto. Y quizás a propósito de esto, Marta, me gustaría linkear esto que estamos conversando con lo que fue el lanzamiento de tu libro, que titulaste Del aborto y otras interrupciones. Este libro lo publicaste, bueno, salió a la luz en octubre del 2020
Y bueno, para quienes nos escuchan, es una biografía intelectual que recorre más de 40 años de textos, reflexiones, ensayos e intervenciones tanto en el campo del psicoanálisis y de la política como de las luchas feministas de los últimos tiempos hasta las discusiones parlamentarias. Allí lo está mostrando Marta en pantalla. Yo igual también voy a mostrarlo con una imagen para que las personas conozcan. Vamos a dejar debajo en la descripción de este video el link para que lo puedan de pronto, si les interesa, adquirirlo a través de la editorial. Y bueno, fíjate que quisiera ir por partes, ¿no? En relación a este libro. Primero que nada, por el título, Del aborto y otras interrupciones. Podríamos decir interrumpir la clandestinidad del aborto, en principio, porque es la clandestinidad del aborto la que crea problemas de salud pública, no la práctica del aborto seguro, legal y accesible a todas las personas. Esto lo mencionabas en una de tus presentaciones ante el Senado, justamente, porque es la clandestinidad del aborto la que crea problemas de salud pública, Marta. Porque en nuestro país desde el principio del siglo XX es una práctica muy común el aborto. De hecho, la transición demográfica del siglo pasado se hizo a partir de las medidas de regulación de la fertilidad disponibles en ese momento, que eran el condón, el coitus interruptus y el aborto. Entonces, el aborto siempre fue una práctica muy difundida en una sociedad que adoptó desde muy temprano en el siglo XX unas pautas familiares como muy modernas por el enorme componente inmigratorio que teníamos inmigratorio europeo, familias que venían o personas que venían y no querían construir familias tan numerosas como las que eran comunes en ese momento, porque tenían que construirse una vida nuevamente, venían emigrando de la pobreza, de la miseria en sus países de origen, y venían emigrando también de la cultura occidental cristiana, es decir, entonces la construcción de la sociedad nuestra siempre tuvo una alta práctica del aborto. Disminuyó el esquema, el diseño familiar con el aborto como una herramienta muy importante. Entonces, la cuestión de la clandestinidad, durante mucho tiempo, también durante décadas, las muertes por aborto fueron la primera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. Teníamos una mortalidad por aborto altísima durante décadas, sin que se tomara ninguna medida de ninguna política pública para remediar este problema, más que, bueno, muy tempranamente también el Código Civil, que nos rige hasta ahora, de 1921, estableció la no punibilidad del aborto en los casos del embarazo causado por violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer. El caso de las tres causales, llaman ustedes tienen tres, nosotros teníamos en ese momento dos y se discutía mucho si eran dos o eran tres, porque había todo un problema de redacción. Es decir, nosotros el tema del derecho al aborto está planteado para la sociedad desde hace siglos. Entonces, la clandestinidad, es decir, la penalización del aborto voluntario, es causa de un problema de salud pública, porque la clandestinidad es una cuestión que segrega socialmente a las mujeres en las que tienen recursos económicos, culturales, simbólicos para recurrir a un aborto en condiciones seguras, que es un aborto pago y muy bien pago, con todo el mercado clandestino del aborto que mueve muchísimo dinero, y las que no tienen acceso a ese mercado pago del aborto lo practican, son clandestinos también, eran clandestinos hasta ahora,
hace poco también eran clandestinos, pero eran seguros, porque se pagaba una práctica de acuerdo a las condiciones sanitarias apropiadas, etc. Pero la clandestinidad segrega porque la mayoría de los abortos se hacían por la mayoría de la población en los sectores de las clases más pobres, más vulnerables, que son las mujeres pobres, las mujeres más jóvenes, las mujeres rurales, las mujeres... Es decir, la clandestinidad segrega y las que se mueren y morían, digo morían porque bajó ahora por razones técnicas, de eso podemos hablar después, pero se morían las pobres. Entonces, teníamos, en el momento en que yo escribí eso, no, yo lo dije en el Senado también, pero en el 18, pero esas cifras y ese argumento es un argumento que significa que en los hospitales públicos argentinos el 35% de las camas de los servicios de obstetricia están ocupados por complicaciones de aborto. 35% de las camas. Es una locura y además es una atención que cuesta muchísimo dinero porque suele ser diálisis peritoneal, operaciones mayores, transfusiones. Es decir, la mujer que está internada por complicaciones de aborto suele ser es una medicina cara, que le sale muy cara al Estado. Por eso yo digo que la clandestinidad crea un problema de salud pública. En los países donde el aborto es legal, el aborto no crea ese problema, no ocupa el 30%, el 35% de las camas de las salas de obstetricia. El aborto es ambulatorio, como en nuestro país ahora también. Este aborto que tenemos legal, la práctica es ambulatoria. De hecho, fue un argumento que se utilizó durante la pandemia como el proyecto presidencial estaba anunciado y no se presentaba. La estrategia nuestra fue presionar para que sí se presente, porque el proyecto presidencial se postergó la presentación cuando empezó la pandemia. En esos coincidieron el anuncio con el comienzo de la pandemia. Después de ver que la pandemia se prolongaba, después de los 15 días, 3 semanas vimos que venía para largo, empezamos a insistir y con un lema que era aborto, aborto ya, aborto urgente, aborto, ¿sí? Porque se agravaron las condiciones en que las mujeres necesitaban. Había muchos más embarazos. El confinamiento significó una serie de complicaciones de la vida cotidiana y de la sexualidad, de la violencia. Es decir, en esas condiciones la aprobación de la legalización del aborto se hizo urgente y fue esa la decisión que tomamos. Muchos nos criticaron muchísimo y nos criticaron muchísimo gente que son aliadas y compañeras nuestras y sectores políticos que nos criticaron mucho por presionar para el tratamiento de la ley en las condiciones de pandemia, que son condiciones de una exigencia muy grande al sistema sanitario. Pero creo que hicimos muy bien, porque el argumento que se usaba era que íbamos a congestionar el sistema sanitario con la atención de los abortos legales. Y de ninguna manera era así. El sistema sanitario se alivia con el aborto legal, no se estresa, porque el aborto legal es un aborto en donde la mujer lo solicita, el equipo lo prescribe, le da las indicaciones, la información necesaria para que la mujer decida los medicamentos y lo monitorea con la mujer en su casa o en donde decida estar para pasar el proceso del aborto. El aborto medicamentoso es ambulatorio, o puede serlo tranquilamente porque tiene
el grado de seguridad necesario para poder ser monitoreado y no internado. Si no son los abortos voluntarios no se internan. Se internan los abortos voluntarios o involuntarios complicados, Claro. que tienen complicaciones graves. Y Mm. los abortos medicamentosos no tienen complicaciones graves. Te quería preguntar, Marta, volviendo al título, tú decías del aborto y otras interrupciones. ¿Cuáles serían esas otras interrupciones? La verdad es que el título me surgió leyendo los textos. Son textos que yo escribí, algunos hace muchísimos años. Y, y sí, otras interrupciones tienen que ver, por ejemplo, con situaciones políticas en donde hay dinámicas políticas que, en mi experiencia, porque este libro es un poco una especie de, como dice Diana ahí en esa introducción que dice que es una autobiografía intelectual, yo lo tomo eso, le agradezco la caracterización a Diana. Creo que yo la puse, pero no le había dado tanta importancia. Muchas cosas que se interrumpieron en mis escritos, por ejemplo, si vos ves los escritos que son estrictamente psicoanalíticos, se interrumpieron cuando empecé a enfocar la cuestión de una manera más holística. Se interrumpieron adhesiones políticas, se interrumpieron lógicas, el tipo de escena que a mí me interesa, que es la que tiene que ver con el anudamiento de líneas de determinación de distintas lógicas de pensamiento y de acción. Además, también como es un significante bastante polisémico, tenía que ver también con la interrupción de mis prácticas cotidianas, por ejemplo, en el momento que salió. La interrupción de la edición, yo estaba editando el libro cuando empezó la pandemia, Mm. estaba por salir, le faltaba poquito, y se interrumpió también durante meses. Estuve trabajando para ver cómo se podía continuar. Es decir, creo que hay las discontinuidades, las interrupciones que tienen consecuencias, así como tiene consecuencias interrumpir un embarazo. Creo que para mí fueron como la figura que me representaba en el momento en que salió el libro. La figura de las interrupciones en muchos planos de mi vida, las interrupciones los vínculos cotidianos, familiares, y un montón. Que tal cual como decías tú, ¿no? Como que se puede vincular el término con distintas cuestiones, ¿no? A propósito de su carácter polisémico. En la bajada del título es Mujeres, Psicoanálisis y Política, y justamente en este artículo que presentaste en la compilación del libro de Irene Meyer, decías también que se te hace difícil escribir sin articular estos tres ejes: las mujeres, el psicoanálisis y la política. En mi perspectiva, a propósito de la presentación del libro, mencionabas que el feminismo salvará el psicoanálisis. Me gustaría detenerme un poquito allí. Por qué consideras esto? Y bueno, no sé si quizás primero partir por la articulación. ¿Por qué se te hace difícil escribir sin esa articulación? ¿Y por qué crees que el feminismo salvará el psicoanálisis? Yo lo tengo poco teorizado eso, es más bien una necesidad personal mía. Me ha ocurrido, es una experiencia. Ese artículo que vos mencionás, que tiene ese título, es del año 89. Ahí hay publicados algunos artículos anteriores que tienen que ver con el falicismo del psicoanálisis, que tienen que ver con la maternidad, que es un tema que yo trabajé mucho. Y creo, a mí esta articulación me surgió muy tempranamente. Es la época en donde yo empiezo a escribir. Yo antes de eso prácticamente no escribía.
si te dijera que mi escritura es un producto de esa articulación. Lo necesario para escribir es articular esos tres ejes. Me inspira, me impulsa a escribir, me causa escritura, digamos, articular esos tres ejes. Desde el punto de vista teórico, con Ana María estudiábamos los escritos de Freud sobre femineidad, e incluso planeamos un seminario que nunca se llegó a hacer, que era un seminario sobre la crítica de los estudios de Freud sobre la femineidad. Y lo que veíamos es que desplegamos una argumentación crítica muy fuerte, el final del complejo de Edipo, varios artículos sobre femineidad y sexualidad femenina que agarramos para los tres ensayos, para ver, despejar todo eso, al mismo tiempo que estudiábamos psicoanálisis en espacios más ortodoxos. A mí me parece que es imprescindible hacer esa crítica del psicoanálisis, y en algunos momentos que lo que se hizo durante tanto tiempo también, porque hay un trabajo ya hecho, realizado, no solo en el Foro de Psicoanálisis y Género, no sé, es decir, hay trabajo como disperso en pequeños grupos que a lo mejor necesitaría una operación política como fue la de la campaña por el derecho al aborto, que fue la decisión de unificar toda la diversidad del trabajo que se hace de manera dispersa en una especie de espacio pluralista y transversal, en donde se pongan de manifiesto de manera común todo este trabajo que se viene realizando hace tantos años y que a veces queda oculto. Ahora que me decís, me da una idea de hacer una especie de paralelo entre el tema del aborto y el tema de la crítica feminista del psicoanálisis, como que son medio secretas, son, son producciones que se ocultan, no sé si se ocultan, no se muestran o se guetifican. En este momento creo que es un momento en donde eso está desapareciendo, que se está abriendo y que se está haciendo pública, pero durante muchos, muchos años. Yo me acuerdo de conversaciones sociales con gente, con psicoanalistas, en donde discutíamos y había compañeras que eran psicoanalistas o psicólogas, feministas, que no decían que eran feministas, no le decían a los colegas, se ocultaba, se callaba, se restringía. A mí me parece que es un fenómeno muy importante el que está ocurriendo de el afloramiento, que tiene que ver también con el desarrollo de la crítica feminista del psicoanálisis o del feminismo atravesado por el psicoanálisis, porque no es tampoco menor eso, que bueno, es un momento muy especial a lo mejor de formación de una capa, una superficie, una capa tectónica. Me encanta la imagen de las capas tectónicas que acumulan, 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 se forman, aprietan, se desplazan, chocan. No, y se producen terremotos, que es un poco lo Claro, que ha ido sucediendo de alguna manera, ¿no? A propósito de las interrupciones. claro. Pero quería Ah, preguntarte algo porque me surgen dos preguntas, ¿no? Como que la primera relacionada con el hecho de por qué crees tú que se mantenía en el closet aquello, ¿no? El feminismo en algunas personas que eran psicoanalistas. Y por otro lado, si es que es posible hablar de un psicoanálisis feminista. Se ha hablado mucho del psicoanálisis con perspectiva de género, pero no sé si hay una diferencia entre el psicoanálisis con perspectiva de género y el psicoanálisis feminista, si es que es posible, digamos, esa unión. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Por qué crees que se mantenía aquello en el closet? Y por otro lado, si es que es posible hablar de un psicoanálisis feminista. primero, sí, como hecho empírico de un psicoanálisis feminista hay que hablar, porque incluso ya desde la polémica que se llamó Freud-Jones, Mm,
cuando en realidad fue iniciada por Karen Horney, antes que por Jones, en Viena, con Freud. Toda la polémica sobre la sexualidad femenina, que después continuó durante mucho tiempo, fue una polémica desencadenada por las posturas de psicoanalistas, mujeres feministas. Después se unieron Jones y Abraham, qué sé yo, bueno, toda la historia esa, hace mucho que no vuelvo sobre ella, pero en el trabajo mío que está en el libro, no en ese, sino el anterior, de Mabel Burín y Irene Emil Cedillo, yo hablo de eso y en mi experiencia personal yo me volqué y me reconocí feminista con la lectura de destacadísimas psicoanalistas feministas como Juliet Mitchell, Sheila Rowbotham, Parveen Adams, inglesas psicoanalistas estructuralistas lacanianas, con las francesas. Luis Irigaray fue de lo primero que yo leí. Mi asunción subjetiva como feminista tuvo mucho que ver con las lecturas de un feminismo psicoanalítico y de un psicoanálisis feminista, porque de hecho muchas de estas autoras, Jacqueline Rose, por ejemplo, incluso Teresa de Lauretis, es decir, es innegable que hay un psicoanálisis feminista en donde lo que me parece que hay que tener es la apertura mental de incluir en psicoanálisis textos que integran posturas que no son las del psicoanálisis tradicional. Porque hay una operación que esto es psicoanálisis y esto otro no lo es. Una cosa que mencionaba Deborah Tager en la presentación de tu libro es justamente que un poco la intención de este psicoanálisis feminista tiene que ver con la de no caer en reduccionismos o en sesgos que de pronto quizás interrumpan, por llamarlo de alguna forma, a propósito de interrupción, la comprensión de la subjetividad. Entonces, ella decía que, a propósito de tu libro, que no caer en una posición solo psicologicista, ni caer tampoco en un reduccionismo sociologista, ni caer tampoco en una lectura conductista biologicista. Entonces, esto es un poco, digamos, la apuesta, ¿no? La de no necesariamente caer en un sesgo en relación, pues, a la comprensión, pues, de la subjetividad humana. Ahora, eso se dice fácil, quizá, pero para los que nos dedicamos a la clínica, de pronto quizás es difícil lograr discriminar en qué momento quizás escuchar algo, digamos, de las relaciones de poder, escuchar algo de lo político, y en qué momentos quizás centrarnos en escuchar, por ejemplo, algo de lo fantasmático, algo de la historia, ¿no? Algo de las relaciones objetales, por decir algo, ¿no? ¿Cómo lograr hacer como es esta articulación? ¿Cómo se hace quizás de manera efectiva, digamos, en la práctica un psicoanálisis feminista? Yo soy muy poco teórica. En realidad, me parece que más me oriento hacia las formas en que yo he conseguido de hacer cosas que no sé si responden a tu pregunta, porque no sé si lo logro. Si es no es mi objetivo no es hacer un psicoanálisis feminista. Mi objetivo es hacer una clínica que dé cuenta de los conflictos y de la subjetividad y no ponerle rótulo. Incluso tampoco reivindicar que es psicoanálisis, por ejemplo, estoy como rechazando porque como que siempre se crea una mentalidad de gueto Mm. de, de distintos tipos. Y ese tipo de pensamiento a mí siempre nada, que me escama, te diría, no, y me escama y me afecta, porque un montón de veces uno piensa que tal cosa no se puede decir, porque entonces te van a decir que entonces no sos psicoanalista. Sí.
ibas a salir expulsada de un conjunto en donde uno aspiraría a estar. Es decir, hay el tema de la autopercepción, digamos, es interesante cómo en algunos colectivos intelectuales no se acepta o se castiga la cuestión de la identidad autopercibida. Se me ocurrió el paralelo entre el secreto del aborto y el secreto del feminismo en el ambiente, sí, el secreto y la condena. Como una manera quizás de verlo es a propósito, digamos, del tema de lo traumático, de ver cómo se articulan estos dos ejes, ¿no? Porque fíjate que tú en esta presentación que hacías frente al Senado decías, parto de una convicción, nadie puede penalizar qué hace una mujer con un embarazo no buscado, no deseado, no previsto, no consentido. Un embarazo precedido por el no es un hecho traumático en la vida de una mujer al que hay que darle solución. Y bueno, justamente en este libro mencionabas que la crisis subjetiva del embarazo involuntario pocas veces se menciona como un acontecimiento traumático, y lo es en muchos casos, y no se menciona como un acontecimiento traumático justamente a propósito de las relaciones de poder. Y aquí es donde se empiezan a cruzar los temas. Y fíjate que tuve de invitado en el podcast a Marcelo Viñar, y fíjate que él hace una distinción muy interesante en relación, digamos, a la concepción que se tiene del trauma desde la medicina y la concepción que se tiene del trauma desde el psicoanálisis. Y a mí me parece que esto que él pensó lo podemos poner pues a dialogar con esto que tú has ido pensando, ¿no? Porque él dice que es bien sabido que el uso de la noción de trauma en medicina no es lo mismo que en el psicoanálisis. Mientras que en medicina se trata de reparar el daño actual, centrándose en la adecuación entre causas y efectos, en psicoanálisis la acción a posterior y la resignificación, la simbolización del trauma, configuran lo central del problema. Es decir, es una reparación o cicatrización de largo aliento que incluso tiñe la transmisión entre las generaciones. Y bueno, luego tú mencionabas en lo intempestivo, en la conversación con Luciana, que el aborto tiene que ser significado en la biografía de la historia de cada persona que lo realiza. No es un significado cristalizado como criminalizado, como delito, como pecado, como muerte infligida a un organismo vivo más débil como crueldad. Esos significados cristalizados hay que moverlos. El estigma, la persecución, la criminalización relegan este acto al secreto, al silencio. Y ahí es donde a mí me parece que se cruzan las dos cosas, ¿no? Lo traumático con lo político. Y por eso es que de pronto esto de una escucha psicoanalítica con perspectiva de género podría de pronto quizás ampliar un poco como que la mirada. Bueno, vamos a ir deteniéndonos por parte, escuchar un poquito tu impresión respecto de esta mirada de Marcelo, ¿no? Y esta diferencia entre lo que entiende por trauma desde la medicina versus traumas desde el psicoanálisis. Y bueno, y quizás pensar cuáles son las condiciones de posibilidad que pueden facilitar a una mujer que ha tenido un embarazo no deseado la elaboración justamente de este hecho como traumático, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que me leíste de Marcelo, a quien le mando un saludo. Hace mucho que no nos cruzamos. La verdad es que yo, cuando digo que el embarazo involuntario es un hecho traumático, por un lado lo digo porque en general en el discurso y las argumentaciones sobre el aborto se hace mucho hincapié en que el aborto es un hecho traumático. Por eso yo digo ahí que cuando el embarazo involuntario que es traumático, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se encuentra solución en el aborto. Es decir, yo cuando digo hecho traumático ahí pienso que es un embarazo que no, es decir, que no puede ser representado como una experiencia de vida
en, en la particular representación yoica de la persona que está atravesando esa situación, a quien le sucede. Es decir, es un hecho que es rechazado como formando parte de su identidad, rompe, que rompe la superficie, como es el hecho traumático en medicina, que es algo que interrumpe una superficie protegida, una herida, un golpe que, es decir, está pensado sobre el esquema de la ruptura de las superficies corporales o orgánicas. En medicina está pensado el traumatismo así. Creo que la homología en psicoanálisis también viene de la idea médica, la idea de traumatismo en psicoanálisis, que rompe una superficie que es la superficie de la imagen del yo. Es algo que no cabe, no entra, o entra produciendo un dolor, descalabro, ansiedad, angustia, es decir, todo tipo de consecuencias afectivas, emocionales. Entonces, la idea de que el aborto puede ser reparador tiene que ver con la idea de que siempre insisto, de que el aborto debe ser llevado a formar parte de la biografía de la persona que aborta. Es decir, tiene que ser dicho, tiene que ser simbolizado. De hecho, desde los primeros gestos o movimientos que hicimos por el Foro por los Derechos Reproductivos, un afiche que se llamaba, un afiche que llegó publicado, firmado como por 1000 personas, que era la forma en que trabajábamos en ese momento, en 1991, que se llamaba Aborto Basta de Silencio. Es decir, y una de las cosas que hemos logrado con el movimiento fue precisamente construir voces sobre el aborto, voces en primera persona y en primera persona del plural, individual y plural. Construcción de cicatriz o de identidad o de junción donde había disyunción. Pensaba mucho, Marta, en relación, por ejemplo, bueno, decías esta palabra, romper pues el silencio, ¿no? Hablar en primera persona. Y bueno, me parece muy relevante para lo que es el tema de la clínica de lo traumático, ¿no? Es como una condición de posibilidad para que luego se desplieguen los procesos de simbolización. Es como el desde, el punto de partida. Ahora pensaba en las repercusiones que tienen los silencios. Bueno, por ahí quizás retomando un poco lo que mencionaba Marcelo, ¿no? Bueno, en las generaciones, en la familia, no solamente en la vida de esta mujer, porque parece que esto tiene efectos en el entorno luego, se transmite de alguna manera. Pudiésemos hablar un poquito justamente del reverso, ¿no? De lo que implica no hablar, de lo que implica mantener esto en silencio. Tuve una asociación rarísima, porque sabes que Marcelo junta piedras. Es un recuerdo que tengo yo, hace muchísimo que no lo veo, éramos amigos, compartimos algunas, compartimos algunas playas, por ejemplo, y Marcelo junta piedras reconoce las piedras que tienen adentro, gemas, amatistas, qué sé yo. Es una cosa que siempre le envidié. Pero pensé en el silencio, cuando vos dijiste lo del silencio, pensé en esas piedras que vos las ves y son piedras que están en la playa, tenés que reconocerlas, como hace Marcelo. Y creo que son piedras que se cargan, que tienen una identidad así, petrificada adentro. Es muy burdo lo que estoy diciendo, pero es la asociación que yo hago cuando ayer, perdóname, estoy hablando con vos.
con la menor pretensión de teosear. Ayer en una clase sobre derecho, hay una cátedra, la primera cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, primera cátedra de grado sobre derecho al aborto. Hay otras cátedras que son de posgrado, seminarios, pero cátedra de grado es la primera. Me invitaron a dar una clase que di ayer, larguísima. Y al final una chica dijo, este, contó, y ahora que asocié esto, De las este, piedras. dijo, yo me eduqué en una escuela de monjas y nunca la palabra aborto fue pronunciada, ni leída, ni explorada, nada, para mí, hasta que empecé, bueno, es una cátedra de Derecho, es una universitaria, empezó a escuchar hace poco los discursos sobre aborto. Irradió esa posibilidad de incorporar el discurso sobre el derecho al aborto, le abrió a ella posibilidad de pensarse de otra manera. Estaba ahí con el pelo teñido de violeta, diciendo, yo hace 2 años salí de la escuela de monjas donde nunca había escuchado nada de esto. Y dijo, agradeció, dijo, la verdad es que a mí me cambió la vida poder hablar, pensar, tomar alguna posición, que no sé cuánto se sostiene o no. Es decir, a mí me parece, yo siempre dije esto, de que la experiencia del aborto, sea propia o sea de escuchar o tomar una posición sobre el tema, no habiendo pasado por la experiencia o habiéndola pasado acompañando a alguien o teniendo a alguien cercano que lo tiene que hacer, es una experiencia que permite imaginar otros aspectos de uno mismo que están ahí metidos en una piedra, que no Claro. sabemos. No, que es como tú dices, paradójicamente puede proyectar un aborto, paradójicamente puede proyectar un futuro para alguien, que yo creo que es un poco, va en la línea de esto que decías. Particularmente, una de las cosas que yo pienso, y creo que lo digo específicamente, que puede proyectar una idea de liberarse del ideal materno patriarcal. ¿Mm? Claro, claro, que no implica no tener hijos o no desear tener hijos, sino tenerlos más bien por fuera de los imperativos patriarcales, como que esta es la propuesta, ¿no? Ahora, quizás como para ir cerrando la conversación, Marta, a propósito de esta asociación que te vino de esta chica, ¿no? Tú decías en este artículo, en el libro de Irene Meller, compilado por Irene Meller, que, bueno, tú te hacías la pregunta, ¿por qué se hace difícil, ¿no? Hablar de abortidad, ¿no? Y no se puede hablar de abortidad con la misma facilidad con la que se habla de maternidad. Y por ahí traías la referencia de la monja, ¿no? Y me parece que de alguna manera esto se articula con eso, ¿no? Como que, lo que impide, ¿no? Que se pueda hablar de esta temática, bueno, sin tabú? Bueno, justamente el efecto tabú es un efecto de silencio y de ocultamiento. Y abortidad tiene que ver con es decir, que no se instala como un especie de nombre, una abstracción acerca de la práctica del acto de abortar. Tiene que ver con que encierra una violencia que está prohibida para las mujeres. Es decir, el acto de abortar encierra una violencia cierta sobre un existente que está inscrito en los discursos civilizatorios nuestros, que están en la base de nuestra sociedad, en una idealización y un reconocimiento de la forma de vida que es el embrión, el feto, el ser humano en gestación está sacralizada.
y, y está sacralizada desde un lugar en donde la mujer está puesta como contenedor, Mm. como esa, ahora que asocié con la piedra, como esa piedra que no pasa nada, que encierra una joya y está ahí este, y creo que el no poder eh, hacer de eso una identidad y mucho menos un ideal acerca del aborto, aunque hay algunos sectores, algunos feminismos que yo creo que hay un cierto proceso de idealización que hay que ver cómo circulan, cómo desarrollan después en la historia, pero bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que es una violencia propia del acto de abortar, que es una violencia que está absolutamente prohibida para las mujeres, porque está implicado el organismo vivo sobre el cual se ejerce esa, ese acto, esa interrupción. Mm. Ahí el tema es un tema de creencias, de religiosidad, Mm. de Claro, de cómo la iglesia y el Estado ejercen un efecto en todo esto. Ahora, fíjate que hace un tiempo, bueno, el año pasado escribí un artículo para la revista de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo en Argentina, que titulé No es lo mismo hablar de huevos que hablar de hijos. La idea era la de presentar, bueno, los huevos como un real salvaje y que el hijo es una respuesta subjetiva frente a ese real salvaje, ¿no? Y de alguna manera esto yo pienso que se relaciona con algo que tú dices, ¿no? Que el parentesco biológico no asegura por sí mismo la existencia del vínculo afectivo personalizante. ¿Mm? Existe un niño por nacer cuando la mujer inviste su embarazo y decide que sea su hijo. Ni la iglesia ni el Estado son quienes hacen nacer niños, ¿no? Entonces, bueno, luego más adelante mencionas, y esto fue en esta presentación frente al Senado, legitimar el derecho de las mujeres a su maternidad y no imponerlo como obligatoria sin su consentimiento es una deuda de la democracia. Y a mí me parecía esto súper importante, ¿no? Y bueno, Marta, quizás como para ahora sí despedirnos, quería preguntarte quizá, bueno, por algo por una pregunta que le hice justamente a Débora cuando estuvo acá en el podcast, ¿no? Relacionada con cuáles son los desafíos pendientes del feminismo, ¿no? Fíjate que, bueno, Débora propone la idea de que el feminismo es un movimiento social, pero que debe cuidarse de no caer en moralismos, que eso es algo de lo que hay que estar como pendientes, ¿no? Atentos, pero eso no significa que se aleje de la ética. Entonces establece ahí una distinción. Bueno, quisiera quizás como escuchar un poco tu posición. ¿Cuál crees tú que sea el desafío pendiente que le queda al feminismo, ¿no? Por delante. no sé, a mí, vos me preguntás cuál sería el desafío, y me parece que va como en el camino de ser incorporado a una ética política que no esté fundada en la experiencia histórica de la opresión patriarcal del género femenino, por ejemplo. Y creo que va en camino de eso, porque las asociaciones con los movimientos queer y todas las interseccionalidades y todo lo que se está trabajando en este momento y que está ocurriendo en este momento, como el feminismo, como parte de movimientos políticos que son más amplios, como esta convocatoria que hay a los paros de mujeres que integran, ahora son paros de mujeres, pero yo creo que en un momento dado van a poder integrar porque son muy ricos los planteos, muy sobre toda la trama de opresión, todos los sujetos que sufren la opresión social, y creo que de alguna manera el desafío del feminismo es mantener su memoria como movimiento de liberación de las mujeres y poder integrarse, ser un agente integrador de las políticas de todos los otros grupos oprimidos por distintas causas.
sean coloniales, económicos, racistas, qué sé yo. Me parece que ese es un desafío. Bueno, ella es Marta Rosenberg y yo le doy las gracias por haber participado en este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. No sé si querías decir algo para despedirnos. Sí, te quiero decir, Nelson, que te agradezco mucho, no solo la invitación, sino tus lecturas, porque la verdad es que me interpelaron y me dieron ganas de conversar. Y la verdad es que no siempre ocurre, ¿eh? Muchas entrevistas son totalmente planas y esta la verdad es que me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y muchas gracias por tantas luchas, ¿no? Por tantos años, por tanto trabajo, ¿no? En realidad es un honor haberte tenido acá. Muchas gracias de verdad por haber participado. De esta manera damos cierre a este nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.